Bien, hermanos, a partir de esta mañana vamos a retomar el curso original de acción que habíamos planificado desde el principio para esta serie sobre la santificación. Recuerden que estamos en estos momentos tratando con los medios corporativos de santificación, es decir, aquellos medios que fluyen en el contexto de nuestra interacción con el pueblo de Dios. Hace unos domingos atrás usamos una ilustración para entender eso de medios corporativos y medios individuales. Si un joven quiere ser médico o quiere ser ingeniero, él tendrá que usar de ciertos medios para poder lograr esa meta. Algunos de esos medios van a ser individuales. Él tendrá que estudiar, quemarse la pestaña, estudiando libros de medicina, estudiando libros de ingeniería, si quiere ser ingeniero. Y esos son medios individuales para lograr la meta que él se ha propuesto. Pero también tendrá que usar de medios corporativos. Él tendrá que ir a una universidad, sentarse en un aula con muchos otros estudiantes para escuchar a un profesor para dar su materia, porque de lo contrario él no va a poder ser un buen médico ni un buen ingeniero. Así que tenemos que usar medios individuales, tenemos que usar medios corporativos, y es lo mismo que ocurre con la santificación. Si queremos ser santos, tenemos que ser responsables en el uso de los medios que Dios ha provisto para ser santos. Algunos de esos medios son individuales, otros son corporativos, y estamos estudiando en estos momentos los medios corporativos. Y tanto en el primer estudio que dimos sobre esos medios de santificación, así como en los tres siguientes, acerca de lo que significa ser miembro de una iglesia local, hemos dejado claramente establecido la enorme importancia que tiene nuestra involucración con la iglesia en nuestra santificación personal. Hemos dicho ya que en ningún lugar la Escritura reconoce una vida aislada y solitaria de santidad. Es decir, una especie de santidad, hágalo usted solo. Esa santidad no existe en la palabra de Dios. La Biblia no reconoce tal tipo de santidad. Desde el mismo momento en que fuimos unidos salvíficamente a Cristo, fuimos igualmente unidos vitalmente a la iglesia, que es su cuerpo. Y así como ningún miembro del cuerpo humano puede desarrollarse aparte del cuerpo al que pertenece, de igual forma ningún creyente puede desarrollarse aparte de la iglesia. Hermanos, un brazo, por ejemplo, el brazo de Cassius Clay o el brazo de Mike Tyson puede ser un brazo saludable, fuerte, vigoroso, férreo, pero yo le aseguro que si usted le corta un brazo a Mike Tyson, inmediatamente ese brazo comenzará a secarse y terminará podrido, por más fuerte y vigoroso y saludable que esté en el momento que lo cortaron. Y lo mismo ocurre con un creyente. Nadie se puede desarrollar aparte del cuerpo al cual ha sido vitalmente unido. Y en los estudios que hemos visto hasta ahora, hemos establecido la importancia del culto de adoración como uno de los medios corporativos y el deber que tiene todo creyente de congregarse fielmente con el pueblo de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice el apóstol: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Y veíamos el domingo pasado que es un pecado grave, muy grave a los ojos del Señor, dejar de congregarse con la iglesia fielmente los domingos en los cultos, a menos que no sea por una causa justificada. Alguien puede estarse preguntando ahora, ¿y cómo funciona todo esto en lo que respecta a nuestra santificación personal? Bueno, ya veo que la Escritura pone mucho énfasis en esto, pero aún no comprendo cuál es la mecánica del asunto. ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo funciona eso? Usted puede, por ejemplo, llegar todos los días a su casa, darle a un botoncito en la televisión y usted sabe que va a salir una imagen en la televisión. Usted sabe eso. Ahora, quizás si alguien le pregunta a usted cómo funciona eso, usted diría con honestidad: yo realmente no entiendo ni pío cómo es que esa imagen llega ahí. Ahora, yo sí sé que tan pronto yo le doy a un botón, la imagen sale en la pantalla. De igual manera, un creyente puede decir: está bien, me has convencido, entiendo que el culto de adoración es importante para crecer en santidad, pero todavía no entiendo por qué. Yo no entiendo la mecánica del asunto, no entiendo cómo funciona esto. Y lo que vamos a hacer a partir de este momento
es comenzar a explicar precisamente cómo el asistir a los cultos y tener interacción con el pueblo de Dios repercute en bien de mi santidad personal. Debo aclarar, hermanos, que los cristianos no tenemos que entender para obedecer. Yo no debo entender primero cómo funciona una cosa para obedecerla. El hecho mismo de que Dios me diga a mí, no te dejes de congregar, ya para mí debe ser suficiente. Pero Dios en su bondad muchas veces nos da explicaciones para que nosotros podamos obedecerle con inteligencia. Y en este caso vamos a explicar cómo funciona el participar con el pueblo de Dios en nuestra santidad personal. Y para ello vamos a Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, que es el texto que vamos a estar estudiando, tanto en la mañana como en la tarde y el domingo en la mañana siguiente. Hechos 2, 42, aunque debemos leer a partir del versículo 41 para poder ver el contexto del pasaje. Lucas nos está narrando aquí la historia de la iglesia primitiva, lo que ocurrió el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino sobre los primeros creyentes. Y dice aquí en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, pero no se quedaron siendo cada uno independiente, no, se añadieron aquel día como 3,000 personas, inmediatamente fueron unidos a Cristo, fueron unidos a la iglesia. ¿Y qué hacían ellos como miembros de la iglesia? Dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ya vimos en un mensaje anterior que la palabra perseveraban significa literalmente persistir en adherirse a una cosa o estar intensamente comprometido con algo. Eso es el significado literal de la palabra que Lucas usa allí. Es decir, que los hermanos de la iglesia en Jerusalén desde el principio estaban comprometidos, adheridos a esos 4 elementos que aparecen en nuestro texto y que vamos a explicar separadamente. Aunque no podemos hacer una explicación muy amplia de cada uno de ellos, vamos a limitarnos a ver cómo cada uno de esos elementos contribuye a nuestra santificación personal. Eso es todo lo que vamos a ver. Cómo cada uno de esos elementos que aparecen allí contribuyen a nuestra santificación personal. Y vamos a comenzar en esta mañana con el primero de esos elementos. Dice el texto que los hermanos de la iglesia en Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y es interesante notar el hecho de que el texto mencione primeramente la doctrina de los apóstoles. Que el texto mencione primeramente lo que habría de ser el fundamento sobre el cual sería edificado todo el resto. Para los niños que están aquí, ustedes seguramente han escuchado la historia de los 2 hombres, aquellos que querían edificar una casa. Había un hombre necio y un hombre sabio. El hombre necio construyó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Dice que vinieron lluvias, vinieron ríos, los vientos y tumbaron la casa. El hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron lluvias, vientos, pero la casa permaneció. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre un cimiento seguro, sobre un fundamento seguro. Bueno, pues la iglesia debe estar edificada sobre una roca, sobre un fundamento seguro, y ese fundamento es la doctrina de los apóstoles. Porque el Señor Jesucristo escogió a los apóstoles para que éstos pusieran los cimientos o los fundamentos sobre los cuales Él edificaría su iglesia. Vamos a ver algunos textos rápidamente. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Es importante enfatizar que el Señor eligió a los apóstoles para eso, no a nadie más. Así que si alguien viene en el día de hoy diciendo que el Señor le dio una nueva revelación, usted debe rechazar esa revelación. Porque la única revelación que Dios ha prometido darnos, nos la dará a través de los apóstoles, que ya murieron, por cierto, hace muchos años atrás. Dice en Juan capítulo 14, versículo 26, hablando a los apóstoles, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará a ellos todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo fue posible que el apóstol Juan escribiera su evangelio en el año 96 después de Cristo? Es decir, 60 años después que Cristo murió, y él podía recordar con exactitud
sermones tan extensos como el del pan de vida, que ocupa casi todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan? ¿Cómo él pudo recordar todo eso? El Señor prometió a sus apóstoles que ellos habrían de recordar todo lo que él les había dicho. Juan capítulo 16, versículo 13. Otra promesa a los apóstoles. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hubo una serie de verdades que Cristo mismo nos reveló cuando estaba en la tierra, pero Él prometió a sus apóstoles: el Espíritu Santo os guiará al resto de la verdad que la iglesia necesita para existir. Efesios capítulo 2. Versículo 19 al 20, el apóstol Pablo compara la iglesia con un edificio. Y como todo edificio debe tener un fundamento, dice él allí en el versículo 19, allá no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese era el fundamento de la iglesia. La revelación de apóstoles y profetas. Alguien preguntará: ¿y por qué profetas? Bueno, porque los apóstoles no estaban presentes en todas y cada una de las iglesias de aquel tiempo. Y muchas veces los hermanos de una iglesia tenían una inquietud doctrinal y no tenían un apóstol para resolverla. Entonces Dios dio a la iglesia un don temporal de profecía, donde un hermano se paraba y decía: Dios me ha revelado que en cuanto a esa discusión doctrinal que ustedes tienen, esta es la verdad. Pero cuando el Nuevo Testamento se terminó de escribir, ya ese don terminó de ser necesario en la vida de la iglesia. Los mismos apóstoles estaban conscientes de su propia inspiración divina. Cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, les dice: damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Y un último texto que quiero buscarles al respecto: Judas, el único capítulo que tiene, versículo 3. Judas, versículo 3. Judas estaba preocupado por el avance de la falsedad dentro de la vida y ministerio de la iglesia en su tiempo. Y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Y cuando la Biblia habla de la fe con un artículo, la fe está refiriéndose a ese conjunto de doctrina que conforma nuestra fe. Y dice Judas: contiendan ardientemente por ese conjunto de doctrina que ha sido una vez, no muchas veces, una vez dada a los santos. Y el autor de este libro se ocupó en usar lo que en griego se llama un tiempo aoristo, que quiere decir algo que ocurrió una vez por todas, para siempre. Dice Judas: contiendan ardientemente por esa doctrina que una vez y para siempre fue revelada por Dios. ¿Por medio de quiénes? Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No que cualquiera salga por allí diciendo: anoche tuve un sueño, Dios me dio una revelación, yo vi una visión. Hermanos, eso es falsedad, herejía, mentira. La única revelación sobre la cual Cristo ha de edificar su iglesia es la revelación que el Señor dio a sus discípulos en su palabra, por medio de los apóstoles. Por eso hay tantas sectas por allí, porque todos los días sale un profeta nuevo diciendo: Dios me reveló. No, Dios nos reveló ya nada más. Todo lo que Dios tenía que decir lo dijo en su palabra a través de la revelación de los apóstoles. Y los hermanos de la iglesia primitiva comprendieron eso desde el principio. Ellos sabían que la enseñanza de los apóstoles poseían un sello autoritativo, palabra de Dios. Por eso cuando ocurre el problema de las viudas en Hechos capítulo 6, ¿qué dicen los apóstoles? No es justo que nosotros ahora descuidemos la predicación de la palabra para atender a las viudas. Y por eso surgen los diáconos en la iglesia. Ellos entendían que la exposición de la palabra era de vital importancia para la iglesia. Ellos perseveraban, dice el texto de Lucas, Hechos 2:42, perseveraban, se adherían
persistentemente a la instrucción oral que los apóstoles impartían públicamente a los creyentes en Jerusalén. Recuerden, hermanos, que cuando Lucas escribió Hechos 2:42, los hermanos de la iglesia no tenían el Nuevo Testamento. O sea que aquí cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no era que los hermanos individualmente estudiaban la Biblia, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Lo que está diciendo allí es que ellos perseveraban en la instrucción oral que daban los apóstoles en los cultos de adoración de la iglesia primitiva. Así que aquí en Hechos 2:42 tenemos un cuadro de la vida corporativa de los cristianos en sus primeros días. Ellos se instruían corporativamente de la verdad que Dios revelaba a su iglesia a través de los apóstoles. Y esta verdad, hermanos, es de gran importancia en el tema que estamos tratando. ¿Saben por qué? Porque no hay santidad aparte de la verdad. Recuerden eso. No existe santidad aparte de la verdad. No existe santidad. Por esa razón, nosotros notamos la interacción que existe entre la comprensión de la verdad y el crecimiento en santidad. ¿Qué dice el Salmo 119, versículos 9 y 11? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en otro texto dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No existe santidad aparte de la verdad. Cuando el Señor Jesucristo oraba en Juan 17:17 por sus apóstoles y su iglesia, dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál sería el medio de santificación? La verdad. Pero aquí no estamos hablando simplemente de perseverar en la verdad. Perseverar en la verdad es importante. No existe santidad sin verdad. De hecho, me voy a ir más lejos, tampoco existe verdad sin santidad. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona conoce la verdad, pero no vive conforme a ella, no tiene una buena conciencia. ¿Y qué nos dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19 con respecto a Himeneo y Alejandro? Que ellos apostataron de la verdad porque no tenían una buena conciencia delante de Dios. Ellos no vivían conforme a la verdad que creían y terminaron apostatando de la fe. No existe verdad sin santidad. No existe santidad sin verdad. Pero repito, aquí no estamos hablando simplemente de perseverar en la verdad, sino de perseverar en la instrucción pública de dicha verdad. Estamos hablando aquí por el contexto de nuestro pasaje de perseverar en la instrucción pública de la verdad presentada al pueblo de Dios por aquellos hombres a quienes Dios divinamente ha cualificado y llamado para esa tarea. Eso no quiere decir de ningún modo que los creyentes no deben perseverar individualmente en el estudio de la verdad. No, vamos a ver en un mensaje posterior, cuando estudiemos los medios individuales de santificación, que es importante que el creyente se instruya personalmente en la verdad. Pero resulta obvio, hermanos, que el contexto de este pasaje es el de la enseñanza de la doctrina apostólica como parte de la actividad corporativa de la vida de la iglesia. Y debemos ser enfáticos en este punto, hermanos. Enfáticos. A Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice Pablo en Romanos, la fe viene por el oír. No dice Pablo que la fe viene por el leer. La Escritura dice que la fe viene por el oír. Ya sé que alguien debe estar pensando, pero yo conozco creyentes que se han convertido leyendo sin haber escuchado una predicación. Sí, hermanos, Dios es soberano y esos son las excepciones que confirman siempre una regla. Pero generalmente Dios ha establecido salvar a los hombres por la locura de la predicación oral. La fe viene por el oír. A Dios le plugo que la semilla de la fe fuera colocada en nuestros corazones al escuchar la presentación del Evangelio por medio de hombres de carne y hueso igual que nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice el apóstol Pedro, siendo renacidos, es decir, habiendo renacido de nuevo,
no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la semilla que fecunda la fe, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Pero a qué palabra se refiere nuestro texto? ¿A la palabra escrita? No. A la palabra predicada, versículo 25 al final. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando el apóstol Pedro dice aquí que la palabra es la semilla que Dios usa para generar fe en el corazón de los perdidos, se está refiriendo a la palabra predicada. Bien, hermanos, esa no es toda la verdad. No solamente a Dios le ha placido implantar la fe por medio de la palabra predicada, sino que también le ha placido nutrir y fortalecer esa fe a través del mismo instrumento. A Dios le ha placido fortalecer y nutrir esa fe a través del mismo instrumento. ¿Qué sigue diciendo Pedro? Recuerden el contexto, es la palabra predicada. Y dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La que es presentada verbalmente por maestros que predican sin error la palabra de Dios. Predicación. Es por eso, hermanos, que Dios concede una honra tan especial a la tarea de exponer públicamente la Escritura. Dios le concede una honra especial. En 1 Timoteo 5:17 dice el apóstol Pablo, a los ancianos que gobiernan bien, que sean tenidos por dignos de doble honor. Pero dice, especialmente, ¿quiénes? Los que trabajan, laboran en predicar y enseñar. Hay una honra especial que Dios ha puesto en la predicación pública de la palabra. Dice, todos los pastores que gobiernan bien deben ser tenidos por doble honor, dignos de doble honor, pero especialmente, mayormente, los que laboran en esa tarea, en predicar y enseñar. Y es por esa misma razón que Dios manda a su iglesia a tener mucho cuidado con aquellos que toman a su cargo un ministerio de esa envergadura. 1 Timoteo 3, el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario. Ahí no dice es conveniente, ahí no dice sería muy bueno, ahí no dice sería recomendable, ahí dice es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, etcétera, etcétera. Es necesario. ¿Por qué? Por la enorme responsabilidad que tiene un hombre cuando expone la palabra de Dios. Hermanos, fue el mismo Cristo quien señaló quiénes habrían de ser los encargados de enseñar públicamente a su pueblo. Eso no es una decisión que la toma nadie. Es verdad que Cristo lo hace a través de la iglesia. Hay un llamamiento a través de la iglesia. Pero ¿qué dice Efesios 4:11? Dice, y Cristo mismo constituyó. Cristo constituyó a unos para que sean apóstoles, a otros para que sean profetas, a otros para que sean evangelistas y a otros para que sean pastores maestros. Cristo mismo tomó esa decisión. Me sorprendí mucho, aunque estoy de acuerdo con él, pero me sorprendí por la forma vehemente que él lo dijo cuando oí que el pastor Martin dijo en una ocasión, estoy convencido de que para un nuevo convertido, el asistir fielmente a la predicación pública es un ejercicio más necesario aún que las devociones privadas. Voy a repetir eso otra vez. Dice Pastor Martin, estoy convencido de que para un nuevo convertido el asistir fielmente a la predicación pública es un ejercicio más necesario aún que las devociones privadas. Hermanos, el nuevo convertido debe leer su palabra todos los días. Debe tener sus devociones privadas. Aquí no estamos minimizando eso. Estamos hablando de algo que es más necesario. El nuevo convertido no tiene de momento todas las herramientas necesarias a la mano para una exégesis adecuada y profunda de la palabra de Dios. No la tiene. De hecho, difícilmente un hermano maduro de la iglesia, maduro, de muchos años en la fe,
que hasta cierto punto posea estas herramientas. Es maduro el hermano y hasta cierto punto posee las herramientas de hermenéutica para hacer una exégesis profunda de la palabra de Dios. Difícilmente ese hermano va a poseer el tiempo que requiere una exégesis profunda y cuidadosa de la Escritura. Difícilmente. Eso no quiere decir que las devociones privadas no sean importantes, pero podemos decir con toda seguridad que una depende de la otra. Una depende de la otra. Es a través de la exposición pública de la Escritura, por medio de hombres cualificados por Dios para ellos, que somos preparados individualmente para nuestros estudios personales de la palabra de Dios. Una cosa me va a preparar para la otra. Hermanos, penosamente esta verdad no siempre se ha enfatizado debidamente. Y eso es penoso. No siempre se le ha dado a esa verdad el lugar que corresponde dentro de la doctrina de la santificación. Dios ha elegido la predicación pública de su palabra como el método por excelencia para salvar las almas y para edificarlas. Pablo es un buen ejemplo de alguien que comprendió a plenitud esta verdad. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo. La mayor parte. De los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, por lo menos 11 las escribió Pablo. 12 si él escribió la carta a los hebreos, que eso se tiene en duda. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo pensaba en sí mismo, él no se veía primariamente como un escritor inspirado. Él se veía a sí mismo primariamente como un predicador. En 1 Corintios, donde los hermanos estaban divididos diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, dice Pablo, ¿acaso alguien aquí se ha bautizado en el nombre de Pablo? ¿No somos más bien creyentes en Cristo? Y dice él, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No dice Cristo me envió a escribir el Nuevo Testamento, dice Cristo me envió a predicar, porque cuando Pablo se veía a sí mismo, se veía primariamente no como un apóstol, sino como un predicador. Y en Efesios capítulo 3, versículo 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? La de anunciar públicamente entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué gracia se me ha concedido? No solamente escribir el Nuevo Testamento, no, se me ha concedido una gracia mayor. La de anunciar públicamente las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Y un texto que para mí es impresionante es Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Los hermanos de la iglesia de Galacia estaban resbalando en la cuerda floja de las falsas doctrinas. Los judaizantes estaban tratando de minar la fe de estos hermanos. ¿Y qué les dice Pablo con un tono de dureza a estos hermanos de la iglesia de Gálatas? Dice, oh Gálatas insensatos, necios, fatuos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y oigan esto, hermanos, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál fue la instrumentalidad que usó Dios para salvar a esa gente? El oír con fe. Y sigue diciendo Pablo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Ahora dice Pablo, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, ustedes notan la grandeza de lo que Pablo está diciendo allí. Pablo está diciendo en este texto que ellos no solo recibieron el Espíritu por el oír con fe, sino que la gracia divina continuó fluyendo en sus vidas y haciendo maravillas entre ellos por la misma instrumentalidad, por el oír con fe. El mismo instrumento, el oír con fe. Y dice, Dios hace maravillas entre vosotros oyendo con fe. Y el Espíritu Santo se os sigue suministrando abundantemente por el oír la palabra de Dios
predicada por los hombres cualificados por Dios para ello. Es por eso que Pablo insiste tanto con su hijo Timoteo en el capítulo 4 de la carta de 1 Timoteo, de que se dedique de lleno a la tarea de predicar la palabra de Dios. En el versículo 6 le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. En el versículo 11 le dice, esto manda y enseña. En el versículo 13 le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y en el versículo 16 le dice finalmente a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persiste en ello. Esto solo por citar algunos textos. Hermanos, la lógica nos dice que no puede haber un efecto sin causa, ¿verdad que no? No puede haber un efecto sin causa. De acuerdo con la Escritura, no puede haber santidad, en este caso es el efecto, donde no hay comprensión de la verdad, que es la causa. Y no puede haber comprensión de la verdad a menos que no hagamos un uso responsable e inteligente de los medios que Dios ha provisto para ello. Y como creo que hemos podido ver, dentro de esos medios, la exposición pública de la palabra, por medio de hombres llamados y cualificados por Dios para ello, ocupa un lugar preponderante. Dentro de esos medios que Dios ha establecido, para que nosotros comprendamos la verdad, la predicación de la palabra de Dios por hombres cualificados y llamados por Dios para ello, ocupa un lugar preponderante. Como decía anteriormente, no siempre nos es dado saber el porqué de cada cosa que Dios hace o determina. Pero en el caso en particular de la predicación de la palabra, no nos resulta difícil saber por qué Dios ha elegido este método por encima de los otros. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Dios eligió este método? Créanme, hermanos, que yo podría citar por lo menos 8 o 9 razones. Por amor a vosotros les voy a dar solamente 4. En primer lugar, porque el púlpito es un medio que nos humilla. El púlpito es un medio que nos humilla. Nos sitúa delante de otro ser humano igual que nosotros, llevándonos a aprender por medio de él. Ay, hermanos, cuánto nos gustaría sentir que no debemos nada a nadie por nuestro crecimiento en santidad. Resulta chocante y embarazoso escuchar este tipo de personas que siempre están hablando de sus logros. Y que conste que lo hice solo. Nadie me ayudó, no le debo nada a nadie. ¿Cuánto nos gustaría pensar que no debemos nada a nadie por nuestro crecimiento en santidad? Pero el púlpito nos recuerda todo el tiempo que no somos autosuficientes. ¿Y cuántas veces venimos a la iglesia y el predicador anuncia que va a predicar de Juan 3:16? Y dice, ¿qué más puedo yo aprender de Juan 3:16? Si me lo sé de memoria desde que estoy en la escuela dominical, de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera. Y cuando uno se sienta allí, escucha al predicador y ve Juan 3:16 en una perspectiva que en su vida la había visto antes, eso nos humilla, porque uno dice, ¿cuántas veces he pasado por encima de Juan 3:16 y nunca había visto tantas cosas? Y ahí está el Espíritu Santo diciéndote, porque tú no eres autosuficiente. Ni el mismo predicador es autosuficiente. Por eso a cada rato decimos, y ustedes son testigos de que es así, hermanos, no estamos siendo originales en la exposición de este mensaje. Nosotros escuchamos a otro predicador que ya predicó sobre eso. Y a veces nos ha pasado que leemos un libro de un puritano del año 1600 y tanto, y escuchamos una prédica de este predicador que nosotros estamos oyendo ahora, y nos damos cuenta que ese predicador leyó a ese puritano y se basó en él. Hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Y eso nos humilla. Por otro lado, a través del púlpito, la verdad de Dios es presentada en una forma más persuasiva. Es la forma más persuasiva que existe de presentar la verdad. Por un lado, el expositor no es interrumpido constantemente como ocurre en una conversación normal. Aquí yo llevo la delantera aquí. Nadie me interrumpe.
Yo hablo y hablo y hablo y puedo tomar un argumento y otro argumento y otro argumento para tumbar tu conciencia y llevarla cautiva a la obediencia a Cristo sin ningún tipo de interrupción. Por eso la presentación pública oral de la verdad es un medio excelente para persuadir la mente y el corazón. Algo más que podemos decir al respecto es que por la misma contextura del ser humano, el púlpito es el medio por excelencia para tocar no solo el intelecto, sino también la voluntad. Recuerden que nosotros somos intelecto, voluntad y emociones o sentimientos. Y la presentación viva de la verdad de Dios por un instrumento de carne y hueso como nosotros, que realmente está Él envuelto en la verdad que está presentando, es el medio más efectivo para afectar a los que escuchen. Yo siempre recuerdo esa historia de Hume, el ateo. Historia que ustedes han oído antes. Él va apresuroso por la calle a escuchar a Whitefield predicando y un amigo le dice, ¿a dónde vas tan apresurado? Y dice él, voy a escuchar a Whitefield predicar. Hume iba mucho a oír a Whitefield predicando en Londres. Y alguien le dijo, pero ¿cómo sería posible que tú vayas a oír a Whitefield si tú no crees en lo que él está predicando? Y Hume le respondió, sí, pero él sí lo cree. Y eso afectaba a Hume. Dice, él sí lo cree. Es un hombre que está realmente comprometido con la verdad que está presentando. Y cuando uno ve a un hombre de carne y hueso como nosotros, pero envuelto en su intelecto, voluntad y emociones, con la verdad que está presentando, eso afecta a nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y una ventaja más que podemos citar aquí es que a través de la predicación pública, toda la iglesia es orientada al mismo tiempo. Toda la iglesia. Usted puede estar leyendo un libro en su casa y otro hermano otro, pero cuando se predica la palabra de Dios, toda la iglesia es aconsejada, amonestada, instruida, alentada, redarguida a una sola vez. Créanme que podría citar otras ventajas, pero viendo el reloj, pienso que estas son suficientes para convencernos de que nuestro Dios es sabio cuando toma un curso de acción en vez de otro. Por eso no nos debemos extrañar cuando al leer la historia de la iglesia nos damos cuenta que siempre que la iglesia de Cristo fue avivada, fue en medio de una sana y poderosa predicación. Nunca encontraremos en la historia de la iglesia una cosa sin la otra. Siempre que Dios avivaba su iglesia, era en el contexto de una sana y poderosa predicación por medio de sanos y poderosos predicadores. Y todo esto pone un enorme peso, hermanos, créanmelo, sobre aquellos a quienes Dios ha llamado para la sagrada tarea de exponer a su pueblo su palabra. Piensen por un momento en la responsabilidad que tiene un hombre que se para en este púlpito. Hermanos, es nuestra la responsabilidad de estudiar cuidadosamente la Escritura para arribar a una comprensión exacta de la mente de Dios. ¿Qué fue lo que el autor divino quiso decir en ese texto específicamente? Luego de eso debemos orar porque su Santo Espíritu no solo nos ilumine para comprender el significado del texto, porque eso no es todo, sino también para extraer de él la aplicación que es pertinente primero para nuestras vidas y luego para la vida de los demás. Como decía John Owen, nadie predica un sermón bien a otros hasta que no se lo predica bien a sí mismo. Es decir, que tenemos la responsabilidad de extraer el significado del texto, pero no solo eso, sino ir delante del trono de Dios a suplicarle que su Santo Espíritu nos ilumine para entender cómo se aplica esta verdad, primero a nuestros propios corazones y luego a la vida y ministerio de la iglesia. Pero todavía no se ha acabado el asunto. Ahora tenemos que continuar orando para decidir cuál es la mejor manera de presentar esta verdad. La manera que pueda ser más claramente entendida por los que escuchan. Y la manera que pueda atrapar más violentamente sus conciencias para comprometerlos con la verdad de Dios. Qué enorme responsabilidad. Pero ¿saben una cosa? No toda la responsabilidad es nuestra. No toda la responsabilidad es nuestra. Todo esto pone igualmente un peso sobre ustedes. Todo esto que estamos diciendo acerca de la importancia del púlpito pone un peso sobre ustedes como congregación, porque es vuestra la responsabilidad de exponerse fiel y regularmente a la palabra predicada. Esa es vuestra responsabilidad.
Por eso decíamos el domingo pasado que es un grave pecado dejar de ir al culto. Es vuestra la responsabilidad de exponerse fiel y regularmente a la palabra de Dios, pero no solo eso, sino de exponerse de tal manera que pueda ser provechoso para vuestros corazones. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, a ellos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. ¿Oyeron bien, hermanos? Esa es su responsabilidad. Dice Cristo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Y en Lucas capítulo 8 el Señor dice a los discípulos, mirad pues cómo oís. Miren bien cómo es que van a exponerse a la predicación pública de la palabra. Y para ayudarles al respecto, permítanme traspasar a ustedes una serie de directrices extraída del Directorio Cristiano de Richard Baxter acerca de cómo escuchar la palabra de Dios predicada en una forma más provechosa. Aquí vemos otra vez lo que les decía al principio, nadie es original. Estamos extrayendo simplemente una serie de directrices que Richard Baxter escribió en su Directorio Cristiano en el año 1600 y tanto, pero que son útiles para nosotros hoy. En primer lugar, no vengas con un corazón descuidado, como quien viene a escuchar algo sin importancia. No vengas con un corazón descuidado, como quien viene a escuchar algo sin importancia. Por el contrario, prepárate previamente meditando en la trascendencia, necesidad y consecuencias de las santas palabras que escucharás. Prepárate previamente meditando en la trascendencia, necesidad y consecuencias de la santa palabra que escucharás. Hasta que no poseamos un correcto entendimiento de la necesidad que tenemos de exponernos a la palabra predicada y de las consecuencias eternas que esto tendrá en nuestras vidas, no seremos estimulados a ocuparnos en la tarea de escuchar con la seriedad que esa tarea requiere. En Deuteronomio capítulo 32, Moisés le dice al pueblo de Israel, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. ¿Saben por qué? Dice la Biblia de las Américas, porque no es una palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Dice Moisés, pongan atención, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. ¿Saben por qué? Porque no es una palabra inútil. Dice él, ciertamente es vuestra vida. Y lo que Moisés está diciendo es, si poseen vida espiritual, vuestra vida será nutrida, fortalecida en el contexto de aplicar el corazón a la palabra predicada. Y si no poseen vida espiritual, seréis salvados de la condenación del infierno por el oír con fe. Aplicad vuestro corazón. No es una cosa inútil lo que están oyendo, es vuestra vida la que depende de ello. Una forma de evaluarnos a nosotros mismos en cuanto a la importancia que estamos dando a la palabra de Dios predicada es la seriedad con que cumplimos el deber de orar por el predicador. Pablo dice constantemente, oren por mí para que me sea dada sabiduría para saber cómo debo exponer la palabra. Era Pablo que lo pedía. Cuando un hermano de la iglesia no acostumbra a orar por sus predicadores, está revelando con ello que él cree que la capacidad del predicador es mayor que la tarea que está haciendo. Pero cuando una persona comprende la seriedad de la tarea que ese pobre hombre y miserable está haciendo, entonces eso mueve al hermano a orar fervientemente, oh Señor, ayuda al predicador. Y así tú vas a evaluarte si de verdad tú estás tomando en serio la predicación de la palabra. Tú oras por el predicador. Tú entiendes que la capacidad de este pobre miserable no se compara con la grandeza de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre sus hombros. Segundo, no permitas que la pereza mental o pensamientos vanos distraigan tu atención. No permitas que la pereza mental o pensamientos vanos distraigan tu atención. Hermanos, si no ponemos atención a lo que se está predicando, ¿cómo podremos entender? Y si no podemos entender, ¿cómo podremos ser beneficiados de la verdad que está siendo predicada? Es verdad, Dios ha decretado que su pueblo sería santificado por medio de la verdad. Pero la verdad expuesta no actúa como una fórmula mágica sobre nosotros. Nosotros tenemos que entenderla.
Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Dice el proverbista: hijo mío, si, noten cuántos sí condicionales hay allí. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces es que entenderás el temor de Jehová. Si haces todo eso, si pones atención, si lo atesoras en tu corazón, si lo buscas como a la plata, como al oro. Debemos escuchar la palabra predicada como los israelitas en el tiempo de Esdras. Dice Nehemías, hablando de aquella vez cuando Esdras leyó la palabra delante del pueblo, dice: y leyó en el libro de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Así que no se me cansen, hermanos. En presencia de hombres y mujeres, y oigan bien, padres que a veces se quejan de que sus niños estén en el culto, y de todos los que podían entender. Desde que el niño ya tenía la capacidad de entender, ya estaba allí presente escuchando la palabra leída y expuesta. Y sigue diciendo Nehemías: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Oyeron, niños? No solamente el oído de los padres, sino de todos. Estaban atentos al libro de la ley. Créanme que preparar un sermón y predicarlo exige un gran esfuerzo de parte del predicador. Un gran esfuerzo. A veces yo le digo a mi esposa que cuando uno se para aquí arriba, uno siente como si le pusieran unas ventosas que le fuera jalando la vida. Y cuando uno sale de aquí ya uno no tiene vida. Se le fue todo. Exige un gran esfuerzo explicar y predicar la palabra de Dios. Pero también implica un gran esfuerzo oírla. Implica un gran esfuerzo predicarla, pero ¿cuántas veces nuestros pensamientos quieren irse del culto? Nuestra conciencia está atacada, molesta, y quiere huir de este salón. Y comienzan los pensamientos a llegar a nuestras mentes y nosotros a luchar para no dejarnos vencer por la pereza mental, por los pensamientos vanos y distrayentes, por no dejarnos vencer del sueño. ¿O no es verdad eso? Exige un esfuerzo. Pero si estamos aquí con la comprensión de que estamos escuchando la palabra de Dios, eso nos ayudará para que pongamos toda seriedad en este asunto. Tercero, repara atentamente en aquella parte del sermón de la cual depende todo lo demás. Repara atentamente en aquella parte del sermón de la cual depende todo lo demás. Hermanos, un sermón no es una colección inconexa de muchas ideas. Aquí no venimos a hablar del ofrendar, del asistir al culto, de predicar, de ser buenos, de amar a los demás. No, estamos hablando de una sola cosa. Y de esa sola cosa depende todo lo que estamos diciendo. Una sola idea sobre la cual giran todas las demás. Si nosotros entendemos cuál es la idea central que el predicador quiere exponer, nos será más fácil para comprender el todo del sermón. Y cuando alguien te diga de qué habló el predicador, tal vez tú no podrás darle las 7 razones que él está dando, pero tú vas a decir, el predicador estaba hablando de lo importante que es someterse fiel y regularmente a la palabra predicada. Esa es la idea central, y todo lo que estamos diciendo gira alrededor de esa única idea central. Por eso dice Baxter, repara atentamente en esa parte del sermón de la cual depende todo lo demás. Cuarto, tomar notas en el sermón es un excelente recurso. No solo para poner atención durante la prédica, sino también para meditar luego en casa en todo lo que se ha oído. Y aún para meditar en eso y recordarlo mucho tiempo después que el sermón ha sido predicado. Tomar notas en los sermones. En ocasiones le ocurrirá que repasando un concepto en la tranquilidad de su hogar, usted podrá comprenderlo mucho mejor. Porque el predicador no se detiene. Él está hablando, y si tú quisiste abundar o pensar más en algún concepto, ya no puedes, porque él siguió su curso de predicación. Pero tú en tu casa puedes tomar tus apuntes y decir, voy a meditar en esta verdad específica que golpeó mi alma. Hermanos,
Debo repetir que es nuestra la responsabilidad de hacer que penetren bien en nuestros oídos las palabras del predicador. Y tomar notas es un buen método para ello. Dice Richard Baxter, ocúpate con diligencia, estamos en el mismo punto, ocúpate con diligencia en la tarea de aplicar la palabra mientras la escuchas y de trabajar en tu corazón para alcanzar las resoluciones y afectos convenientes. Tú tienes una obra que realizar, lo mismo que el predicador. A pesar de lo dependiente que es un bebé, este debe succionar cuando la madre le ofrece el pecho. ¿Verdad que sí? Por más chiquito que sea el niño. Si necesitas ser alimentado, eres tú, hermanos, que debes abrir la boca y digerir el alimento, porque otro no puede digerirlo por ti. Quinto, deja que tu conciencia continúe predicándote sobre esos mismos asuntos que expuso el predicador. Cuando llegues a tu casa, deja que tu conciencia continúe predicándote sobre esos mismos asuntos que predicó el predicador. Hermano, si tu conciencia te acusa durante el sermón, no trates de acallarla. No trates de acallarla. El pecado es pecado bajo cualquier circunstancia que haya sido cometido. Y te lo digo porque yo sé lo que es estar allí sentado oyendo un sermón. Y nuestra conciencia nos está diciendo, en eso tú fallaste. Y de inmediato comienza nuestro corazón engañoso a argumentar. Sí, pero hay que tomar en consideración que yo también tenía ciertas razones, ciertas causas atenuantes en ese momento. No, hermano, no trates de acallar tu conciencia. No permitas que tu corazón engañoso y perverso te convenza de que tú tenías ciertas razones para violentar algún mandamiento, algún principio o algún deber de la Escritura. Debemos procurar, dice Pablo, tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Así que deja que tu conciencia continúe hablando a tu alma. ¿De qué pecado fuiste redarguido durante el sermón? ¿Cuál deber estabas descuidando que te diste cuenta mientras el predicador estuvo exponiendo la palabra? Sexto, conectado íntimamente con esto. Luego que has escuchado a la voz de tu conciencia, debes hacer tres cosas. Primero, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Ve al trono de la gracia, huye a Cristo y confiésalo no en una forma general, sino particular. Señor, esta mañana o esta tarde, habiendo oído la predicación de tu palabra, he sido redarguido de pecado y vengo delante de ti a confesarte que he faltado en esto y en esto. Una de las señales de que el alma está declinando espiritualmente es que el creyente comienza a confesar sus pecados en forma general. Perdóname, Señor, si en algo te he faltado. ¿Cómo que si en algo te he faltado? Los pecados no se confiesan de ese modo. Arrepiéntete de tu pecado en una forma particular y específica. Segundo, medita en las razones que dio el predicador. Por eso es bueno notar. Medita en las razones que dio el predicador. El domingo pasado, Señor, fui convencido de pecado porque muchas veces yo he faltado a los cultos y no ha sido por una causa justa. Y el predicador dio 5 razones de por qué no se debía faltar a los cultos. Medita en ellas. ¿Sabe por qué? Porque esas razones están dadas por el predicador para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra la obediencia a Dios. Nosotros somos seres humanos también y sabemos cómo funciona el alma. Y así como tu alma argumenta, la mía también. Y cuando el predicador está dando argumentos, es para ponerte contra la espada y la pared y no dejarte absuelto bajo ningún concepto. Medita en ello, porque te ayuda para que tu conciencia no se salga con la suya. O mejor dicho, tu corazón, para que tu conciencia sea la que triunfe. Y tercero, toma resoluciones prácticas. Toma resoluciones prácticas inmediatamente. No solo debes escuchar la conciencia, que es un amigo que Dios ha colocado en nosotros para evaluar nuestras acciones, sino que también debes tomar las resoluciones pertinentes. De ese modo la predicación de la palabra hará en ti la obra para la cual fue enviada, que no fue solamente para instruirte y redarguirte, sino también para corregir. Santiago, capítulo 2. Muchas veces leemos este texto como si Santiago estuviera hablando de la lectura personal de la palabra de Dios. Pero no es así.
aunque se puede aplicar, claro está. Pero su aplicación primaria es al escuchar la palabra predicada. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente lectores. No. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es lector, no, oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será feliz, bienaventurado en todo lo que hace. ¿Quién es el que mira atentamente en la ley? El que en el culto pone atención a cada palabra predicada. Si no tomas la resolución inmediata para ser hacedor de la palabra y decir, Señor, ya que he fallado en esto, a partir de ahora voy a hacerlo de este modo, aunque le advierto, en dependencia del Espíritu Santo, cada resolución que se tome, si no lo haces de esa manera, seremos como esas mujercillas cargadas de pecado, de las cuales dice Pablo que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Ustedes han visto gente así? Dice Pablo, esas mujercillas cargadas de pecado siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque son oidores, pero no hacedores de la palabra. Y finalmente, no sé si voy por el sexto o el séptimo, pero el que sea, dice aquí, procura asociarte íntimamente con aquellos cristianos cuyas vidas e intereses espirituales puedan ser un estímulo para ti en el cumplimiento de tus deberes espirituales. Para ser un buen oidor, procura asociarte íntimamente con aquellos cristianos cuyas vidas e intereses espirituales puedan ser un estímulo para ti en el cumplimiento de tus deberes espirituales. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2? Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Solo no con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ya hemos dicho en un sermón anterior que debemos estar disponibles para todos nuestros hermanos en la fe. Eso es cierto. Debemos estar disponibles para todos nuestros hermanos en la fe. Pero cuidado con el que intimamos. Cuidado con aquellos a quienes les abrimos todas las puertas de nuestro corazón. El que desea crecer en el temor del Señor, que se asocie con personas que le teman al Señor. Con hermanos que a pesar de sus luchas, evidencian un fuerte deseo de conformar sus vidas a la voluntad revelada por Dios en su palabra. Por eso dice el salmista claramente y sin ambajes, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. David no era compañero de todo el mundo, dice él, compañero soy yo solamente de los que te temen y de los que guardan tus mandamientos. Hermanos, es penoso ver cómo muchas veces las compañías inadecuadas repercuten negativamente en el aprovechamiento de los sermones que escuchamos en el día del Señor en la iglesia. Durante el tiempo que estuvimos allí sentados, nuestra conciencia nos acusaba y vimos claramente que debíamos tomar ciertas resoluciones a la luz de lo que el predicador estaba presentando. Pero entonces salimos de la iglesia con personas que con sus conversaciones insulsas desviaron nuestra atención. Y claro está, proveyeron una excelente escapatoria para nuestras conciencias. Allí estaba la conciencia acusándonos fuertemente, pero nos fuimos de la iglesia a una pizzería, comenzamos a hablar de cosas insulsas, y nuestra conciencia olvidó la presión que el Espíritu Santo le había puesto. Hermanos, cuidado con aquellas personas a quienes intimamos.
Si quieres que la palabra de Dios te aproveche, asóciate con personas cuyas vidas e intereses espirituales sean un estímulo para ti, cuyas conversaciones no desvíen tu conciencia. Bien, hermanos, no podremos crecer en santidad si no podemos comprender la verdad. Y no podemos comprender la verdad a menos que hagamos un uso responsable e inteligente de los medios que Dios nos ha provisto para ello. Y como hemos visto hoy, dentro de esos medios, la exposición pública de la palabra ocupa un lugar preponderante. Por ello, el predicador debe poner todo su empeño en exponer adecuadamente la palabra. Pero los hermanos de la iglesia deben poner todo su empeño en escucharla adecuadamente también. Y quiero concluir leyendo una cita de Gardner Spring, un famoso y poderoso predicador del siglo pasado, que escribió un libro que se titula El poder del púlpito. Penosamente no está en español. Pero dice ese famoso predicador: ese púlpito, con cuánta amargura será recordado por los millones de perdidos. Ese santuario y ese hombre de Dios, muchos reprobados en la prisión de la desesperanza, exclamarán: me advirtieron sobre esta terrible inmortalidad, pero no escuché su admonición. El púlpito sagrado me habló sobre la redención a través de la sangre de Jesús, pero desprecié su mensaje y pisoteé la sangre del pacto con mis pies. Eso dice el hombre allá en el infierno. Hubiera sido feliz y en los mismos términos condescendientes y de gracia que aquellos que ahora veo a la diestra de Dios. Pero no vine a Cristo para que tuviera vida, y ahora estoy perdido, perdido, perdido. ¡Oh, qué terrible este infierno eterno! Ese púlpito, ¡oh, ese púlpito! ¿Cómo agrava mis miserias? ¿Por qué me habló a mí, sino para añadir ascuas a estas llamas? Sin embargo, habrán otros que recordará la influencia del púlpito con agradecimiento y alabanza y adoración a Él, quien a través de la locura de la predicación salva a los que creen. La casa de Dios, ¿cuántos la recordarán en el cielo? Ese púlpito que me contempló desde que era un niño, que me enseñó cuando era un ignorante y me reclamó para sí cuando vagaba, que me recordó mi maldad y me dijo todo aquello que había hecho, que me habló de mi inmortalidad y me hizo temblar y llorar, nunca podrá ser borrado de mi mente. Ese púlpito que me dijo del amor del Salvador y de cómo sangró y murió y esperó con fortaleza en su sufrimiento para que pudiera aceptar su gracia salvadora. Ese púlpito que me confortaba cuando estaba deprimido y me alegraba en mis fatigas, que disipaba mis decepciones, que me ayudó a escapar del lazo del cazador, que me dio el pan de vida cuando estaba hambriento y cuando estaba sediento me dio a beber de las aguas de la salvación, que trajo sus mensajes de paz a mi lecho de sufrimiento, que alivió mi adolorida cabeza y cuando estaba muriendo me dijo que no dejara mi corazón angustiarse. Ese púlpito, muchos que están ahora en la gloria dicen, me advirtió de la fiera prisión del más allá y me dirigió a estas mansiones en la casa de mi Padre. Hermanos, qué privilegio tenemos todos nosotros de poder libremente, sin persecuciones de ningún tipo, reunirnos en el día del Señor a escuchar la exposición de la palabra del Señor, domingo tras domingo. Vamos a orar. Oh Señor y Dios, qué sentido tenemos cada domingo del privilegio tan grande que es estar aquí. Padre, te damos muchas gracias, porque si no hubiese sido por tu Espíritu Santo que iluminó nuestro entendimiento y transformó nuestro corrupto corazón, ¿quién sabe dónde estaríamos en este momento? ¿Quién sabe, oh Señor, dónde estaríamos malgastando nuestro tiempo en vez de escuchar palabras que son de vida eterna? Padre, gracias por la libertad religiosa de la que gozamos en nuestra nación.
Gracias, Padre, porque libremente podemos reunirnos alrededor del púlpito cada domingo y escuchar tu palabra. Ayúdanos ahora, oh Señor, a irnos a nuestros hogares lidiando con nuestras conciencias delante de ti, examinándonos, para que podamos tener una conciencia limpia, no solo delante de ti, sino también delante de los hombres. Y tráenos esta tarde a seguir escuchando palabra tuya, con un corazón abierto y obediente. Te lo suplicamos en Jesús. Amén.